Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a la comunidad. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo gigante y gracias por volver. Hoy tenemos un tema jugoso, lleno de drama, romance y por supuesto, un poco de chisme del bueno. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, específicamente en una historia que involucra a dos nombres que seguro ya conocen, Demet Özdemir y Can Yaman? Y la cereza del pastel, una revelación que al parecer, volvió loco a Can Yaman. Sé que la palabra loco puede ser un poco exagerada, pero créanme, cuando les cuente todo lo que he investigado y las pistas que he encontrado, van a entender por qué elegí ese título. Vamos a desmenuzar esta historia, analizar cada detalle y descubrir qué fue exactamente lo que causó tanto revuelo. Antes de empezar, y porque sé que les va a encantar este vídeo, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque les aseguro que siempre hay historias interesantes que contar. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejar su like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, prepárense para el drama, porque esto se pone bueno. Así que, ¿de qué va toda esta historia? Bueno, como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes del panorama televisivo turco. Ambos son increíblemente talentosos, guapos y han protagonizado algunas de las series más exitosas de los últimos años. Sus caminos se cruzaron en la serie Erkenci, donde interpretaron a una pareja que nos hizo suspirar a todos, Sanem y Can. La química entre ellos era innegable y esto, por supuesto, alimentó rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y catapultó a Demet y Can a la fama mundial. Los fans se enamoraron de su relación en la ficción y, como era de esperar, comenzaron a soñar con que esa magia también existiera en la vida real. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación. Era un auténtico terremoto de shippeo. Y aquí es donde entra el misterio que vamos a resolver hoy. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can? ¿Hubo algo más que una amistad y compañerismo profesional? ¿Y qué papel jugó en todo esto la famosa Alana Bloor? Para entender mejor la situación, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar la narrativa. Durante el rodaje de Erkenci, las interacciones de Demet y Can en el set eran constantes. Se veían muy cercanos, compartían risas, bromas y gestos que parecían indicar una conexión especial. Esto, por supuesto, fue la gasolina para el fuego de los rumores. La prensa turca, siempre al acecho de cualquier noticia jugosa, se hizo eco de estos rumores, publicando artículos y fotos que alimentaban la especulación. Los fans, por su parte, estaban divididos, algunos creían firmemente que estaban enamorados, mientras que otros defendían que todo era parte del trabajo y que solo eran buenos amigos. La química en pantalla era innegable. Cada mirada, cada roce, cada escena romántica alimentaba la imaginación de los fans. Se hablaba de una conexión especial que trascendía la actuación. Las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, se inundaron de vídeos compilatorios con los mejores momentos de Sanem y Can, editados con música romántica que intensificaba las emociones. Los hashtags #Canem y #Erkenci Forever se convirtieron en tendencia, uniendo a miles de seguidores en una misma ilusión, la esperanza de que el amor ficticio se convirtiera en realidad. Las entrevistas a Demet y Can eran analizadas al detalle. Cada frase, cada gesto, cada silencio era interpretado como una señal. Cuando se les preguntaba sobre su relación, ambos solían responder con evasivas, sonrisas y halagos mutuos que solo avivaban las llamas. La prensa sensacionalista, ávida de noticias jugosas, no tardó en especular sobre un posible romance secreto con fotos robadas y supuestas confidencias de fuentes cercanas. En medio de este torbellino mediático, los propios protagonistas parecían alimentarlo, quizás sin querer. Demet, con su encanto natural y su sonrisa radiante, era el blanco de todas las miradas. Can, con su atractivo físico y su personalidad carismática, conquistaba a la audiencia. Ambos, jóvenes y exitosos, parecían encajar a la perfección, tanto en la ficción como en la vida real. Pero detrás de las cámaras, la realidad era más compleja. El rodaje de una serie, especialmente una que genera tanto éxito, es un ambiente de trabajo intenso.
Las largas jornadas, la presión por mantener la calidad y la constante exposición mediática pueden generar tensiones y malentendidos. En este contexto, la amistad y el compañerismo eran fundamentales. Demet y Khan, a pesar de los rumores, supieron mantener una relación profesional, basada en el respeto y la admiración mutua. Sin embargo, la presión externa y las expectativas de los fans podrían haber influido en su dinámica, creando una barrera invisible que les impedía dar el paso definitivo. Y aquí es donde entra en escena un nuevo personaje, Alana Bloor. Alana es una influencer y personalidad de Internet, muy conocida por su presencia en redes sociales. Lo que es más relevante, Alana es de nacionalidad británica y se la ha vinculado sentimentalmente con Can Yaman en algún momento. Ahora, ¿cómo encaja Alana en esta historia? Pues bien, los rumores de un supuesto romance entre Can Yaman y Alana Bloor comenzaron a circular en el momento en el que la relación de Khan y Demet se empezó a enfriar. Por un lado, se decía que Khan y Alana estaban muy unidos y que habían sido vistos juntos en varias ocasiones. Por otro, se observaba que la química entre Demet y Khan en el set de Erkenciskus había disminuido considerablemente. La especulación de la prensa y la actividad en las redes sociales no tardaron en explotar. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, cada foto, cada publicación. ¿Estarían juntos Khan y Alana? ¿Era Alana la razón de la supuesta distancia entre Khan y Demet? La aparición de Alana en el escenario añadió un nuevo elemento de intriga. Con su estilo de vida glamuroso y su presencia en las redes sociales, se convirtió en un objeto de interés para los fans de Khan y Demet. Las fotos y vídeos en los que aparecían juntos alimentaron la especulación sobre una posible relación sentimental. La prensa, siempre atenta a los rumores, no tardó en amplificar la noticia. Artículos y reportajes analizaban la relación de Khan y Alana, comparándola con la supuesta conexión entre Khan y Demet. La pregunta del millón era Alana la nueva conquista de Khan, y por lo tanto, la causa de la distancia con Demet? Los fans, por su parte, se dividieron. Algunos apoyaban la posible relación de Khan con Alana, mientras que otros seguían aferrados a la esperanza de que el amor entre Khan y Demet floreciera. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con mensajes de apoyo y críticas cruzadas. En medio de esta vorágine mediática, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Los fans, convertidos en detectives aficionados, analizaban cada publicación de Khan, Demet y Alana. Buscaban pistas, interpretando cada like, cada comentario, cada foto. Las teorías conspirativas se multiplicaban, creando un ambiente de tensión y expectación. Los medios de comunicación, por su parte, aprovechaban la situación para generar más noticias. Entrevistas, reportajes y análisis se multiplicaban, alimentando la curiosidad del público. La historia de Khan, Demet y Alana se convirtió en un culebrón mediático, con giros inesperados y personajes secundarios que añadían más drama a la trama. La supuesta relación de Khan y Alana fue vista por algunos como una traición a la esperanza de los fans de Khanem. Las redes sociales se llenaron de mensajes de decepción y tristeza. Los memes y las críticas no se hicieron esperar. La presión sobre Khan y Alana se intensificó. Por otro lado, la posible relación de Khan y Alana también generó interés y curiosidad. Los fans, intrigados por la nueva pareja, querían saber más sobre su historia. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de Khan y Alana juntos. La pareja, aunque no oficializada, se convirtió en el centro de atención. En este contexto, la imagen de Demet también se vio afectada. Algunos fans, decepcionados por la supuesta relación de Khan y Alana, criticaron la actitud de Demet. Otros, por el contrario, la defendieron, argumentando que ella no tenía la culpa de la situación. La presión sobre Demet se intensificó. En medio de este torbellino mediático, Khan, Demet y Alana se mantuvieron en silencio. Evitaron pronunciarse sobre los rumores, dejando que la prensa y las redes sociales especularan. Esta actitud, aunque comprensible, solo avivó las llamas de la controversia. La falta de información, la ambigüedad y el misterio crearon un ambiente de tensión y expectación. Los fans, ávidos de noticias, buscaban desesperadamente respuestas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. La historia de Khan, Demet y Alana se convirtió en un culebrón mediático, con giros inesperados y personajes secundarios que añadían más drama a la trama. Aquí es donde la verdad, que volvió loco a Can Yaman, entra en juego.
Se rumorea que en algún momento Khan se sintió traicionado o decepcionado por ciertas declaraciones o acciones, no tanto de Demet, sino de su entorno y posiblemente de personas cercanas a ella. Algunas fuentes sugieren que aunque no hubo una relación amorosa formal, Khan esperaba algo más de Demet, y que la influencia de terceros, o las decisiones de Demet, llevaron a que las cosas no llegaran a buen puerto. El sentimiento de locura que se le atribuye a Khan Yaman podría ser interpretado de diversas maneras. Podría ser frustración ante la imposibilidad de concretar una relación que deseaba, decepción por las acciones de personas cercanas a Demet, o incluso una sensación de desorientación ante la presión mediática y las expectativas de los fans. Los detalles de esta supuesta traición o decepción son, hasta ahora, desconocidos. Sin embargo, se rumorea que ciertas declaraciones o acciones de personas cercanas a Demet, quizás amistades o incluso miembros de su equipo de trabajo, pudieron haber influido en la dinámica entre los dos actores. La influencia de terceros en las relaciones sentimentales es un tema recurrente en la vida de las celebridades. En un ambiente de constante exposición pública, las opiniones y los consejos de personas de confianza pueden tener un impacto significativo. En este caso, se especula que el entorno de Demet pudo haber influido en sus decisiones y en la forma en que se relacionaba con Khan. Es importante destacar que hasta la fecha, no hay pruebas concretas que confirmen estas especulaciones. Sin embargo, la combinación de rumores, declaraciones y silencios ha generado un aura de misterio y drama que ha mantenido a los fans de las telenovelas turcas en vilo. Además, la intensa exposición mediática y la presión de los fans también pudieron haber jugado un papel importante. La constante atención sobre su supuesta relación, la presión para que confirmaran o desmintieran los rumores, y las expectativas creadas por la serie, seguramente generaron tensiones y malentendidos. La presión mediática es una de las realidades más duras que enfrentan las celebridades. La constante atención de los medios de comunicación, la especulación sobre su vida personal y la exigencia de responder a los rumores pueden generar un estrés considerable. En el caso de Demet y Khan, la presión para confirmar o desmentir su supuesta relación pudo haber influido en sus decisiones y en la forma en que se relacionaban. La exigencia de los fans también es un factor importante. La inmensa popularidad de Erken Cikus y la química entre Demet y Khan crearon una gran expectativa sobre su relación fuera de la pantalla. Los fans, ilusionados con la posibilidad de que el amor ficticio se convirtiera en realidad, ejercieron una fuerte presión sobre ambos actores. Esta presión, aunque comprensible, pudo haber generado tensiones y malentendidos. La combinación de la presión mediática, la exigencia de los fans y las expectativas creadas por la serie pudo haber dificultado que Demet y Khan vivieran su relación con naturalidad. La constante observación y el análisis de cada gesto y palabra podían generar un ambiente de tensión que dificultaba la comunicación y la expresión de los sentimientos. Es importante recalcar que hasta la fecha, no hay ninguna confirmación oficial sobre una relación romántica entre Demet y Khan. Ambos han mantenido una postura discreta sobre el tema, evitando pronunciarse directamente sobre los rumores. La discreción es una de las estrategias más utilizadas por las celebridades para proteger su vida privada. Al evitar pronunciarse sobre los rumores, Demet y Khan han evitado alimentar la especulación y la controversia. Sin embargo, esta postura también ha generado un ambiente de misterio que ha mantenido a los fans en vilo. El silencio de Demet y Khan, aunque comprensible, ha alimentado aún más la especulación. Los fans, ávidos de respuestas, han interpretado cada gesto y cada palabra como una señal. La falta de información ha generado un ambiente de incertidumbre que ha mantenido la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales. Pero, ¿qué hay de Alana Bloor? La verdad es que no hay información que asegure que Alana y Khan hayan tenido una relación seria. Lo que sí es cierto es que su presencia en el círculo social de Khan, y los rumores sobre su cercanía, sirvieron para alimentar las especulaciones sobre el supuesto distanciamiento entre Khan y Demet. La presencia de Alana en la vida de Khan, aunque no haya sido una relación formal, sirvió para avivar los rumores sobre el distanciamiento entre Khan y Demet. La prensa y las redes sociales aprovecharon la oportunidad para especular sobre una posible rivalidad entre las dos mujeres. La comparación entre Demet y Alana fue inevitable. Los fans divididos entre las dos actrices analizaban cada detalle, cada publicación, cada aparición pública. La especulación sobre la supuesta relación de Khan con Alana generó un ambiente de tensión y rivalidad. El hecho de que Khan se haya mantenido en silencio durante todo este tiempo,
y no haya desmentido ni confirmado ninguna de las especulaciones, solo ha servido para aumentar el misterio. Algunos fans sugieren que la falta de comunicación por parte de Khan es una señal de que la situación fue más compleja de lo que aparentaba. Otros creen que Khan simplemente quiso proteger su privacidad y evitar más especulaciones. El silencio de Khan, aunque comprensible, solo ha servido para aumentar el misterio. La falta de información ha generado un ambiente de incertidumbre que ha mantenido a los fans en vilo. La especulación sobre su vida privada ha continuado, alimentada por los rumores y las conjeturas. La decisión de Khan de no pronunciarse sobre los rumores ha generado diversas interpretaciones. Algunos fans creen que la falta de comunicación es una señal de que la situación fue más compleja de lo que aparentaba. Otros, por el contrario, creen que Khan simplemente quiso proteger su privacidad y evitar más especulaciones. En definitiva, la historia de The Method de Mir, Khan Yaman y Alana Bloor es un claro ejemplo de cómo los rumores, la especulación y la presión mediática pueden influir en la vida de las celebridades. Aunque no hay pruebas concluyentes de que existiera una relación romántica entre Demet y Khan, la química innegable que demostraron en la serie, y la posterior aparición de Alana Bloor en escena, alimentaron una narrativa llena de drama y misterio. La historia de Demet, Khan y Alana es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser influenciada por la especulación y la presión mediática. La química innegable entre Demet y Khan, sumada a la posterior aparición de Alana, alimentaron una narrativa llena de drama y misterio. La historia, que se desarrolló en el contexto del éxito de Erkencikus, es un claro ejemplo de cómo la ficción puede mezclarse con la realidad. La química entre Demet y Khan, que conquistó a millones de espectadores, generó una expectativa sobre su vida personal. La posterior aparición de Alana en escena sirvió para alimentar la especulación y generar un ambiente de misterio. La combinación de estos elementos, sumada a la presión mediática y a la exigencia de los fans, generó un ambiente de tensión y expectación que mantuvo a los fans de las telenovelas turcas en vilo. La historia de Demet, Khan y Alana se convirtió en un culebrón mediático que cautivó a la audiencia. La conclusión que podemos sacar es que el hecho de que Khan se sintiera loco puede deberse a varios factores: a la falta de comunicación, a las expectativas creadas por el éxito de la serie, a la influencia de terceros, a la presión mediática, o a una combinación de todos ellos. La locura de Khan en este contexto podría interpretarse como una manifestación de frustración, decepción o desorientación. La combinación de factores como la falta de comunicación, las expectativas generadas por la serie, la influencia de terceros y la presión mediática pudo haber generado un ambiente de tensión y malestar. La falta de comunicación, tanto entre Demet y Khan como con el público, pudo haber contribuido a la incertidumbre y a la especulación. Las expectativas generadas por el éxito de la serie, y por la química innegable entre los dos actores, pudieron haber creado una presión adicional. La influencia de terceros, ya sea de amigos, familiares o incluso del equipo de trabajo, pudo haber influido en sus decisiones y en la forma en que se relacionaban. La presión mediática, con la constante atención de los medios de comunicación y la especulación sobre su vida personal, pudo haber generado un estrés considerable. Todos estos factores combinados pudieron haber generado un ambiente de frustración y desorientación en Khan. La locura en este contexto podría interpretarse como una reacción ante una situación compleja y llena de incertidumbre. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Qué fue lo que volvió loco a Khan? La verdad probablemente solo la saben ellos. Pero lo que sí sabemos es que esta historia, llena de rumores y especulaciones, sigue generando interés y fascinación entre los fans de las telenovelas turcas. La verdad sobre lo que realmente sucedió entre Demet y Khan, y sobre qué fue lo que generó la supuesta locura de Khan, probablemente solo la conocen ellos. Sin embargo, la historia, llena de rumores y especulaciones, sigue generando interés y fascinación entre los fans de las telenovelas turcas. La historia, llena de misterio y drama, se ha convertido en un tema recurrente en las conversaciones de los fans. Las teorías conspirativas se multiplican, y cada detalle, cada gesto, cada palabra es analizada al detalle. La historia de Demet, Khan y Alana se ha convertido en un fenómeno mediático que ha traspasado las fronteras de Turquía, llegando a audiencias de todo el mundo. La historia, llena de rumores y especulaciones, ha demostrado el poder de las telenovelas turcas para cautivar a la audiencia. La combinación de romance, drama y misterio ha generado un interés sin precedentes en la vida de los protagonistas.
La historia de Demet Khan y Alana, aunque rodeada de misterio, sigue siendo un ejemplo de cómo el éxito en la ficción puede tener un impacto significativo en la vida real. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la historia de Demet Özdemir, Can Yaman y Alana Bloor. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Piensan que Alana tuvo algo que ver? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. No duden en compartir sus teorías, sus puntos de vista y cualquier información adicional que tengan sobre el tema. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.